Romanos capítulo 8. Bienvenidos los hermanos y los amigos a la escuela dominical. Ya como se había anunciado, en la tarde hay culto misionero de damas y el programa Semana de Avivamiento comienza hoy a las 9 de la noche con una gran vigilia que tendremos desde las 9 de la noche y todos los días, bueno, mañana lunes no, el jueves tampoco, pero martes, miércoles, viernes, sábado y domingo estaremos en un gran programa muy especial. Habrá ayuno todos los días, hermanos. Martes, desde el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Oración de 8 a 12 del día, todos los días. Eso con el fin de reforzar el programa que tenemos, porque esto se requiere oración. Entonces vamos a empezar esta mañana con una enseñanza que tiene que ver precisamente con el tema que vamos a manejar durante toda la semana. Romanos 8, en su Biblia se titula Viviendo en el Espíritu. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Cristo no seremos condenados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Yo quiero resaltar algunos textos de esta Biblia. Dice: ahora por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla. Esa es una de las partes que necesitamos, que el Espíritu Santo nos controle. El Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podía hacer, ni podía haber hecho. Porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Por eso vino Jesucristo en semejanza de hombre de pecado, y Él vino para morir por nuestros pecados. Así que por medio de Él el pecado ha sido destruido. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus deseos malos solo piensan en lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar a Dios. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios lo ha declarado inocente. Dios resucitó a Jesús, y Él también hará que los cuerpos de nosotros, cuerpos mortales después de la muerte, vuelvan a vivir. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros deseos. Si ustedes viven de acuerdo con sus deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a los malos deseos,
tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por el contrario, el Espíritu convierte en hijos de Dios y nos permite decirle a Dios Padre. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Amén. Si como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno de Él, lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos con Él, pues Él sufrió igualmente. Así, de la manera que sufriremos con Él, también compartiremos con Él la gloria venidera. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. A ver, ¿dónde está la iglesia esta mañana? ¿Estamos aquí? Entonces oremos todos. Soberano Señor Jesucristo, te doy gracias, oh Dios, y alabo tu nombre precioso y sublime. Tú eres santo y maravilloso. Nadie como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Yo te ruego la unción de tu Espíritu Santo en este día precioso y maravilloso. La iglesia, todos nosotros, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Para tu gloria, Señor, enséñanos. Enséñanos las cosas que tu iglesia necesita para la gloria de tu nombre. Gloria al Señor. Siéntense, hermanos. La obra del Espíritu Santo tiene muchos temas y son bien interesantes. Yo le ruego en el nombre del Señor que le pongamos cuidado a esto. Somos la iglesia que nació del Espíritu. Y si nacimos del Espíritu, habremos de vivir en el Espíritu. No somos de la ley, ni somos israelitas. Somos del Espíritu y somos cristianos. Mire, Jesús de Nazaret, en su tiempo que estuvo aquí en la tierra manifestado en carne, desempeñó la función de redentor. Él, como hemos dicho en estos días, se hizo el pariente cercano, se hizo siervo. Siendo el rey, se hizo siervo. Siendo el padre, se hizo hijo. Siendo espíritu, se hizo materia, se hizo carne. En fin, hay una cantidad de contrastes y de paralelos en la vida del Señor. Estando en la tierra, Cristo no era hijo. Antes de venir a Belén no era hijo, se hizo hijo. Después de Belén, a él se llama hijo. Antes no. Por eso él no es hijo eterno. Dios, porque el que vino aquí a la tierra fue Dios. No fue la segunda persona, fue Dios. Y Dios aquí en la tierra se llamó hijo. Y se llamó hijo hasta la muerte. Lo que empezó en Belén como hijo terminó en la cruz. Y esa época, ese lapso de tiempo que hay en la presencia de Cristo en la tierra manifestado en carne, fue donde Jesucristo cumplió la obra de redentor. Después de su muerte y su resurrección, Cristo cumple el ministerio de espíritu vivificante,
cuando estuvo en la tierra, Él habló de otro consolador, siendo que el consolador Él es Él mismo. Él es el consolador. Pero como estaba en la tierra como humano, no podía derramarse en el corazón de un ser humano. Por eso Él dice: os enviaré el consolador. Y dice el Señor, dice en Juan capítulo 14: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es bueno aclarar que no es otra persona, no es otro Dios. Otro consolador es otro ministerio, otro oficio, otra manifestación del mismo Dios. No es otra persona. Él dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces Cristo está hablando allí como hijo, como el hijo redentor. Y dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y como Él estaba allí en persona, no podía derramarse en el corazón de otra persona. Por eso es que Él dice: está con vosotros, que está con vosotros. El mismo Espíritu que está con vosotros estará en vosotros. Por eso hay que entender las diferentes fases de la Biblia. Entonces, después de la resurrección de Cristo, Cristo deja el oficio de redentor. Cristo hasta la cruz hizo el papel de redentor. Cristo, como Dios, tomó forma humana y tomó sangre, porque la sangre es la vida del ser humano, y Dios usó la sangre como medio de redención. Desde el paraíso está. Entonces, como Dios, siendo espíritu, no podía derramar sangre porque no era humano, entonces Él tomó carne y sangre, como dice Hebreos 2:14. Dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Dios, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Es decir, Dios participó de nosotros, de lo nuestro, para tomar sangre y luego derramar su sangre en la cruz. Isaías 53 dice que Él derramó su vida hasta la muerte. La vida, o sea, su sangre, hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, Jesús deja el papel de redentor y deja plasmado la obra de redención al derramar su sangre. Deja sellada la obra de redención. Después de su resurrección, que es lo que certifica la salvación, Jesús se convierte en espíritu vivificante. Gloria al nombre del Señor. Y ya como espíritu vivificante sí puede derramarse en una persona, porque ya es espíritu. De Cristo deja ese cuerpo y se convierte en lo que era antes, espíritu vivificante. Ahí es donde comienza el proceso de la regeneración, del cual nosotros como iglesia somos participantes. Gloria al Señor. Ahí viene el proceso. El proceso de la obra del Espíritu Santo comienza después de la resurrección.
¿Qué es lo que corresponde a la iglesia del Nuevo Testamento? Espíritu vivificante. Ahí es donde yo quiero hacer énfasis esta mañana y de pronto en la primera parte de la noche sobre la importancia, hermanos, de recibir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una necesidad, es una obligación, es un mandamiento. Y yo insisto, hermanos, en el nombre del Señor, no se quede, no se resigne a quedarse como es, avance, crezca espiritualmente. Dios tiene más, no se resigne con lo que es. Dios tiene más para usted, Dios tiene más para la iglesia. Esta iglesia puede llegar a ser y tendrá que llegar a ser realmente lo que Dios quiere que sea, un poder arrollador. El mundo está perdido y esto no lo arregla la ciencia ni la política, esto lo arregla la unción del Espíritu Santo, pero la unción del Espíritu Santo solo está en la iglesia. Usted puede tener ciencia, tecnología, conocer todos los secretos de los astros donde usted quiera meterse, y puede ser un filósofo o lo que quiera ser, pero esto el mundo no lo va a mover, repito, ni la ciencia, ni la política, ni los nuevos descubrimientos. La iglesia siempre ha sido el pilar fundamental de la obra de redención de los pecadores, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y Dios no puede hacer nada sin su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, y si el cuerpo no se mueve, la cabeza no se mueve. Tenemos que movernos, solo el Espíritu Santo hará que la iglesia se mueva. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Uno no puede resignarse. Mire, habiendo más cosas. La obra de salvación es una obra del Espíritu Santo 100%. Vamos a mirar esos procesos. ¿Listos? Gracias por los 10 que dieron amén. Bueno, los 10 representan la iglesia. Primer proceso. El Espíritu Santo es el agente o es el autor de la salvación. No mire atrás de la cruz, mire de la cruz para acá. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos corresponde? De la cruz para acá, de la resurrección de Cristo para acá. Desde ahí comienza una nueva etapa. Y es el proceso que yo quiero mencionar algunos de ellos. Empieza primero, la obra del Espíritu Santo es, la obra de la salvación es 100% del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no es la segunda persona, no es otro Dios. El Espíritu Santo es Cristo mismo. Esto lo sabe usted, pero se lo recuerdo. No es otra persona, no es otra divinidad, es el mismo Jesucristo. Y le voy a citar algunos versículos para recordarles. San Mateo capítulo 3, verso 11, y San Lucas 3, 16 también dice el mismo texto. Dice Juan: yo les bautizo con bautismo de arrepentimiento, diciéndoles a ustedes que tras mí viene alguien a quien yo no soy digno de soltar la correa de su calzado. Él, pongan cuidado, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Miremoslo, cómo lo dicen las Escrituras. Cuando se refiere al Espíritu Santo, no se refiere a otra persona, sino que se refiere a Cristo mismo. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, ya usted va al Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Jesús le dice a la mujer samaritana: si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. Gloria al Señor. La mujer se inquieta por el anuncio
y le dice al Señor, bueno, yo quiero de esa agua para no volver acá. Jesús le dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le doy será en él una fuente que salta para vida eterna. ¿De quién está hablando? Jesús. ¿Y quién es el que está ofreciendo el agua viva? Jesús. Va usted al Evangelio de San Juan también, capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, vaya al Padre. ¿Cómo dice? Venga a mí y beba. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y digo, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, porque no había venido sobre ninguno el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Si el Espíritu Santo fuese otra persona u otra divinidad, otro Dios, no habría problema de que el uno y el otro estuvieran juntos, pero tenía que irse para que luego apareciera el Consolador, porque Jesús era el Redentor en la tierra. Después de su resurrección es espíritu vivificante. Está hablando de Jesús. El capítulo 14 del que cité ahorita también está hablando de Jesús. El Espíritu de verdad que está con ustedes y estará en ustedes, en vosotros. Gloria al Señor Jesús. Si usted va más adelante, por ejemplo, ya después de la resurrección, el capítulo 20, verso 22 de San Juan, ya había resucitado Jesús, ya había sido glorificado, y entonces se acerca donde los discípulos y sopló en ellos. Sopló. Así como cuando Adán fue creado, ya era el hombre Adán, pero le faltaba vida. Entonces Dios sopló en Adán y fue el hombre que un ser viviente. Después de la resurrección se establece un nuevo hombre, que es la iglesia. La iglesia es esa nueva creación. De Adán a la cruz es la creación de Adán. De la cruz para acá se establece una nueva creación llamada iglesia. Y los apóstoles que estaban con él allí, en ese momento representaban la iglesia. Y dice, y Jesús sopló en ellos. Tres veces aparece la palabra sopló. En la creación de Adán dice que Dios sopló y fue el hombre un ser viviente. En el capítulo 37 de Ezequiel también se menciona la palabra cuando Dios le dice al profeta Ezequiel, sopla sobre estos huesos para que vivan. Y entonces Ezequiel profetizó sobre esos huesos, porque el valle de los huesos secos de Ezequiel 37 es Israel, que un día va a ser restaurado. Pero, resumo. Cuando Dios hizo el primer hombre, le dio vida soplando en su nariz. Cuando Dios formó la segunda parte de la creación, que es la iglesia, también lo hizo a través de un soplo.
Cuando Dios restaure a Israel en la gran tribulación, dice que Dios soplará en ellos y vendrá el Espíritu sobre ellos y serán reunidos a su tierra de nuevo como una nación. Pero hablemos de la iglesia. Nosotros, dice Pablo a los Efesios 2, vosotros estáis muertos en delitos y pecados. Usted no se iba a morir, usted estaba muerto. Usted no se iba a condenar, estaba condenado. Nosotros estábamos llevados del diablo, hermanos. Éramos hijos del diablo, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Pero fíjese lo que dice Efesios 2, y Él, amén, Él los dio vida, juntamente con Cristo, cuando estaban muertos en delitos y en pecados. Él los dio vida. ¿Cuándo fue que Dios le dio vida a la iglesia? Juan 20:22 dice, y sopló en ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonaren los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Sopló. Desde ese momento, hermanos, comienza la obra de regeneración y de restauración espiritual de la nueva creación llamada iglesia. Desde ese momento arranca. Lo que ocurrió en el día de Pentecostés, 40 días después, fue el bautismo del Espíritu Santo en los apóstoles. Cuando ellos recibieron en el capítulo 2 de los Hechos que vino un gran estruendo y que sopló en la casa donde estaban sentados, y dice, y se le repartieron y fueron repartidas lenguas como de fuego, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Allí no comenzó la regeneración de los apóstoles, sino que Dios estaba allí bautizando con el Espíritu Santo a los apóstoles. Y de allí entonces el Señor les había dicho, vea, en Hechos 1:8 les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Allí lo dice, me seréis salvos. Los apóstoles comenzaron el proceso de la salvación desde el momento en que Dios sopló en ellos en San Juan 20:22. De ahí, después de eso, los apóstoles preguntaron a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le responde, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. En San Lucas capítulo 24, del versículo 44 en adelante, les dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice, y vosotros me sois testigos de estas cosas, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces la salvación había empezado en ellos, la regeneración en Juan 20:22. Y mira la importancia, y lo digo para todos, yo sé, seguro, 100%, el día que nosotros entendamos que necesitamos sentir a Dios, sentir el poder de Dios, que el bautismo del Espíritu Santo es una necesidad urgente, y que usted y yo nos propongamos a buscarlo con súplicas, y que derramemos nuestra alma en la presencia de Dios, y que rompamos ese corazón duro que tenemos, porque no es más lo que tenemos, corazón duro, incrédulo. Muchos corazones están fríos como una paleta. Perdóneme, pero así es. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años.
un cristiano sin recibir el bautismo del Espíritu Santo, uno pregunta, hermano, ¿qué le ha pasado? No, yo no sé, hermano. No, nosotros sí sabemos qué ha pasado. Uno no puede preguntarle a nadie, hermano, ¿por qué será que yo no lo he recibido? Gloria al nombre del Señor. Y yo respondo esta mañana, por la dureza de nuestros corazones. Porque Dios está ahí. Dios está aquí y está disponible. Si alguien quisiera invocarlo de corazón y pusiera su mente en Cristo, Dios está dispuesto para darle un toquecito, amén, de la unción del Espíritu, que no es carreta mía, es que la iglesia lo necesita. Aleluya. Entonces, mire esto que se lo he dicho muchas veces y como yo sé que hay poder en la repetición, se lo repito esta mañana. Cuando un creyente, un inconverso, porque usted y yo fuimos inconversos, el primer paso que hace, me vuelvo un poquito atrás para decirle, mire, cuando se habla del Espíritu Santo después de los hechos, no se está hablando de otro Dios ni de otra persona, sino de otro oficio del mismo Dios. Ese otro oficio la Biblia lo llama Espíritu Santo y también lo llama Espíritu regenerador. Dios en el Antiguo Testamento es el Dios creador. Amén. Dios en los evangelios es el Dios redentor. Dios en la iglesia después de los hechos es el Dios regenerador. Es el mismo Dios. Creador, redentor, regenerador. Es el mismo Dios. Yo no entiendo a la gente que cree en tres. ¿Cómo hace para venir a un altar o arrodillarse para decirle, Padre, yo tengo una petición, si tú me la respondes se la pido al Hijo, y si el Hijo no me oye se la pido al Espíritu Santo, y si el Espíritu no oye, ¿qué? ¿Para dónde va? No, la Biblia dice, todo lo que pidiereis en mi nombre yo lo haré. Si me entendió, todo lo que pidiereis en mi nombre, pero agrega una palabra, creyendo lo recibiréis. Entonces, después de la resurrección comienza la etapa que se llama la regeneración, cuando Dios viene, aleluya, y restaura al hombre y lo convierte en una nueva criatura, y es donde se establece el nuevo hombre llamado iglesia, de la cual la carta a los Efesios menciona ello, dice, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Un solo y nuevo hombre. Este solo y nuevo hombre se llama iglesia. La cabeza de este solo y nuevo hombre se llama Cristo. Gloria al nombre del Señor. Somos la nueva creación. Y sobre esta nueva creación Dios la estableció también soplando en ellos y nos dio vida cuando estamos muertos en delitos y pecados, y hoy tenemos la vida de Cristo, gracias a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Alguno de ustedes siente la vida de Cristo esta mañana? ¿Por qué vino al culto? ¿Algo lo movió? Porque a usted le hace falta estar aquí en la presencia de Dios, alabando al Señor. Esa obra de regeneración que la hace el mismo Cristo, en otra dimensión, en otra característica, ya como no como el Redentor, sino como el Espíritu vivificante. Y le agrego un último versículo en Hechos 2:33, donde dice, Jesús, que ha sido muerto y ha sido resucitado, dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ese Jesús es el que ha derramado el Espíritu Santo que ustedes ven y oyen.
Este Jesús, óigame eso, no es otro espíritu, este Jesús es el que ha derramado el Espíritu Santo que ustedes ven y oyen. Y le agrega otro, 2 Corintios 3:18 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Eso no es cuestión de 2 ni 3, es el Señor. Es el Señor, ¿o no, hermanos? Entonces nos metemos al primer paso del proceso de la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo, que es el mismo Cristo. Jesús dijo en San Juan 3, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua y del Espíritu. No está hablando del agua del bautismo. El bautismo simplemente es un símbolo de muerte y resurrección. El agua en la Biblia es símbolo de la palabra. Siempre en todo, en la creación, en la redención como en la regeneración, han estado esos dos elementos, la palabra y el Espíritu. Al principio, la palabra trazó el universo y el Espíritu lo ejecutó. En la salvación, el Verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros y vimos su gloria. En la regeneración es la palabra y el Espíritu, los dos elementos indiscutibles en la salvación. Efesios 6 dice, habla de la espada del Espíritu. Dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el agua en la Biblia es tipo de la palabra. Porque cuando dice, el que no naciere del agua, está hablando de la palabra. Efesios 5:26 dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gloria a Dios, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Primera de Pedro 1:23 y siguiente dice, sabiendo que fuisteis regenerados por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Tito 3:5 dice que hemos sido renovados, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la palabra y por la regeneración en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre? La palabra es la simiente de Dios. Jesús dice en San Juan 6, dice, la carne para nada sirve. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y le dice a los judíos, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo le resucitaré en el día postrero. Es la palabra. En la formación de un ser humano se utilizan la simiente del hombre y la mujer aporta su cuerpo, el hombre aporta su simiente. Y viene ese proceso de la formación de una nueva criatura y a los 9 meses se produce una nueva persona. Cuando usted oye la palabra es la semilla de Dios, es la simiente de Dios. Oye, porque Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra. Usted nunca puede decir, a mí nadie me habló, porque eso no es verdad.
En el capítulo 7 de los Hechos encontramos una historia de un hombre que se llama, un etíope, que iba leyendo Isaías, ¿se acuerdan ustedes? Felipe se le acercó y le dice, ¿entiende lo que lees? Él le dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me la explicare? Usted tuvo que haber oído la palabra en alguna parte, alguien tuvo que haberle explicado allá o aquí, pero es la palabra la simiente. Una criatura no nace sin una semilla. Usted o yo, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Usted comenzó a gustar la palabra, y cuando usted comenzó a gustar la palabra, entonces vino el Espíritu Santo en usted y comenzó a darle formación a eso que usted oyó y que está oyendo. Por eso en la iglesia hay mucha gente que no falta de los cultos y nunca se deciden por nada. ¿Por qué? Porque siempre hay un pretexto. Yo no entiendo eso, no me lo saben explicar. No, usted sí entiende. Usted sí entiende, sino que hay un problema, hermanos y amigos, y es que el Señor dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si las palabras que yo les digo son de Dios o no. Si usted viene a la iglesia y quiere hacer la voluntad de Dios, de corazón usted quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le revela el Evangelio. Pero si usted viene por perder el tiempo o tiene otros intereses personales, usted no va a entender. Y no va a entender, así se muera asistiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Y Dios más que nadie conoce el corazón de todos. Amigos, Dios sabe por qué está en el culto. Si quiere ser salvo, si quiere hacer la voluntad de Dios, Dios se le va a revelar. Pero si está por otras cosas, no va a entender jamás. Así se la expliquen de mil maneras, no va a entender. Porque la única manera que a Dios mueve es cuando hay una persona sensible y quiere. Dios sabe si usted quiere o no. Por eso dice San Juan 10, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Así que el que quiera hacer la voluntad de Dios entiende el Evangelio, porque el Evangelio es lo más sencillo que hay. El Evangelio entienden los niños, es sencillísimo. Pero si usted viene por otras cosas, no lo va a entender. Jesús dijo en San Mateo 11:28, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los más pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y esto a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que estén trabajados y cansados, que yo les hago descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es sencillo, pero simplemente hay que abrir el corazón. En la Biblia hay eso. Por allí en el capítulo 16 de los Hechos dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura por ahí en Europa, dice que ella abrió el corazón a lo que Pablo decía y entendió lo que Pablo decía. Es que hay que abrir el corazón. Amigo, hay que abrir el corazón. Y hermano querido, usted pentecostal que no ha recibido el Espíritu Santo, hay que abrir el corazón. ¿Me está entendiendo? Hay que abrir el corazón, porque el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Es la palabra la simiente. Entonces ahí viene a ocupar el Espíritu Santo su función. San Juan 16,
del verso 7, dice: conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría, pero si me fuese, el Consolador vendría, os lo enviaré. Y dice el verso 13: y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces usted, como inconverso, como simpatizante, lo que Dios hace son las tres funciones: lo convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque nosotros somos tan pecadores que ni siquiera somos tan humildes para aceptar que somos pecadores. Entonces lo que el Espíritu Santo hace es que lo hace contristar a usted y reconocer que es un pecador. De justicia, le hace entender que lo que usted hace no es meritorio para ser salvo. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, y el príncipe de este mundo, dice el Señor, no tiene nada en mí. Vea, Adán nunca reconoció que había pecado, Eva tampoco, siempre ha sido así. Los hombres nunca se reconocen que son pecadores, y ese es el primer paso, reconocer que es pecador. Y en esta mañana, hermanos, a los creyentes les digo, ese es un primer paso, reconocer que usted necesita el poder del Espíritu Santo. Si usted está resignado como es, Dios no lo va a tocar, seguro que no, porque para uno recibir el Espíritu Santo hay que insistir, hermano. Después después de que Jesús se fue al cielo, los apóstoles estuvieron 10 días en el aposento alto, porque Cristo se fue al cielo 40 días después de la resurrección, y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés 50 días después de la resurrección, es decir, 10 días después de que Cristo se fue. Y estaban. ¿Aló, hermanos? ¿Ya quieren almorzar? No se siente nada. Yo comienzo a confundirme cuando siento el olor, pues ya no siento nada. Así que hasta que yo no sienta olor por allí, no me voy. 10 días estuvieron los apóstoles y los demás discípulos en el aposento alto. 10 días estaban orando. El capítulo 1, verso 14 de los Hechos dice: y estos perseveraban unánimes. Qué bueno que usted me está entendiendo esta mañana. Unánimes en oración y súplica. Y dice que lo que pedían ellos era la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y en Hechos 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estamos esta mañana? Estamos juntos, ¿cierto? La pregunta es: ¿estamos unánimes? Si creemos que unánimemente estamos creyendo que necesitamos el poder del Espíritu Santo, ¿será cierto eso? Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y no solo juntos, en armonía o unánimes. Si esta semana estamos unánimes en el propósito que tenemos, vamos a decir en estos próximos días que recibieron el Espíritu Santo 100 o 200 hermanos de esta congregación. ¿Será posible? Sí es posible. Si creemos, sí es posible. Si le abrimos el corazón a Dios, sí es posible, porque Dios nos da el Espíritu por medida. Él es generoso. Pero tenemos que romper yugos, incredulidad, dureza, arrogancia, soberbia, conformismo, pecado, porque en las iglesias hay mucho pecado.
Ustedes no dicen amén, mejor que no digan. Mejor que no digan. Pero que lo hay, lo hay. Y hermano querido, mire, tarde o temprano su pecado será descubierto. Uno puede estar en la iglesia ahí solapadamente, pero tarde o temprano Dios se lo descubre. Entonces dice, ahí están las dos cosas, la palabra y el espíritu. La palabra, la simiente que entró por el oír, y el espíritu la toma y forma va formando esa nueva criatura en el corazón de la persona. Entonces ya esa persona, cuando ya Dios lo convence a través del Espíritu Santo, entonces lo segundo que hace es creer. El siguiente paso es arrepentirse. Y ya ustedes saben que arrepentirse es morir al mundo, morir al pecado y ser una nueva criatura. Ya viene el otro paso, que es el bautismo, que es una de las ceremonias más sagradas para mí, porque tiene que ver con la salvación y la vida eterna de las personas. Entonces, cuando una persona ya va a las aguas del bautismo, no va a arrepentirse, va porque ya se arrepintió. No va a morir, va porque ya murió y van a que lo sepulten, porque el bautismo es eso, sepultura. En el bautismo ocurren dos cosas grandes. En la invocación del nombre de Jesús, sus pecados son perdonados. En la invocación del nombre de Jesús, allí en el bautismo va implícito la sangre de Cristo. Entonces, allí, en esas aguas del bautismo, aunque parece como tan sencillo, es tan sagrado, porque Dios dice que no hará por inocente el que toma su nombre en vano. La gente que se ha apartado después de bautizar no les ha ido bien. Muchos de ellos quieren volver, pero están atados, están amarrados. Hermano, que Dios nos guarde a todos, que Dios nos libre de caer en las ataduras del diablo. ¿Cuánta gente a usted le han dicho, hermano, yo quiero volver, yo predicaba, yo cantaba, yo servía, en fin, yo quisiera volver, pero hermano, no puedo, estoy atado, lo intento, pero no puedo? No pueden, realmente no pueden. Hay una atadura enorme, pero tú que estás libre todavía esta mañana, persevera en la libertad con que Cristo te hizo libre y no pienses volver jamás al estado de servidumbre, porque el estado será peor que el de antes. Entonces, cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús, sus pecados son lavados. Y el nombre de Jesús le borra toda su vida pasada. Lo pasado es historia. Desde ese momento usted empieza una vida nueva. Desde ese momento, primero, ya es una nueva criatura. Segundo, su vida pasada quedó cancelada. Tercero, la sangre de Cristo lo lavó. Y cuarto, ya lo hace un candidato al bautismo del Espíritu Santo. Repito, desde ese momento usted es salvo si no creyó en vano. Es salvo. Desde ese momento ya usted es un hijo de Dios por la invocación del nombre de Jesús. Ahí es donde viene lo que yo les digo tantas veces, hermano. Usted ya es un hijo de Dios. Usted ya es salvo si no creyó en vano. Pero le hace falta ese proceso del recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es la unción, y que también la Biblia lo llama la llenura del Espíritu, o también la Biblia lo llama la plenitud del Espíritu en la persona. Que se trata de vivirla. Mire, en el bautismo usted ya vivió la experiencia de que sus pecados le fueron perdonados. En el bautismo del Espíritu o en la llenura del Espíritu viene la experiencia de usted poder sentir a Dios. Hermano, Dios se siente. Usted siente el aire, ¿cierto? Pero aquí no, porque estamos muertos del calor. Bueno, yo no, porque me pusieron aquí un soplador. Pero usted en la calle siente el aire, ¿cierto?
siente el viento, que las mujeres las que sufren más porque las despeina y mantienen en el baño. Siente el aire suave, fresco. Usted siente el aire en los árboles, en las plantas, ¿sí? Y usted dice, está venteando en la costa, dice, hay brisa. Y usted siente esa sensación agradable, la siente en el cuerpo, es agradable. Y si a usted ahorita con este calor que tiene le pusieron los ventiladores, usted ya, ay, gracias Señor. O aire acondicionado, ¿qué tal si le jalamos al aire acondicionado? ¿Listo? O aire acondisoplado mientras tanto, pero póngale aire, pastor, a esto. Entonces usted siente una brisa agradable en su cuerpo, una sensación agradable de frescura y de tranquilidad. Cuando usted siente el poder del Espíritu Santo adentro, no externamente, adentro, usted siente una frescura agradable, un gozo agradable, una presencia sublime. Usted siente que alguien lo está acariciando, Dios, por dentro, su corazón. Usted clama, usted grita, usted llora, usted habla en lenguas, usted salta, usted aplaude, porque hay un gozo que no lo puede tener, un gozo indescriptible. ¿No le provocaría a usted sentir esa experiencia, hermano? Ahora, no es solamente sentirlo, que eso es una cosa muy agradable, sino lo que produce eso después, lo que produce la unción del Espíritu Santo después. Mire, el tiempo se me acabó, pero le doy un ejemplo final. ¿Usted recuerda al apóstol Pedro? ¿Lo recuerda? No, siquiera no lo conocieron, pero la historia sí. ¿Quién fue el apóstol Pedro? Fíjese, un seguidor de Jesús, no solamente un discípulo, un apóstol. Como lo puede ser usted en la iglesia, es un discípulo, es un cristiano, pero no ha sentido nada. Vive amargado, con envidia muchas veces, porque así es el diablo. Cuando Pedro, andando con Jesús, que le puede ocurrir a muchos cristianos en la iglesia, andando en la iglesia, no sienten nada. Pedro andando con Jesús, nada menos que con el Maestro. ¿Cuántas locuras cometió Pedro? Sí, por ahí le dijo un día el Señor, ¿por qué no pides con otro, con Juancito? ¿Por qué no pides que fuego del cielo como hizo Elías para que los queme a todos estos sinvergüenzas? Jesús le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Por ahí le dijo una vez al Señor, Maestro, ¿cómo así que tú te vas a morir? No, es una locura. No permitas eso. No permitas eso. Y Jesús le dice, mire, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? Cristo llamó a un apóstol Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Mire, anote errores de Pedro. Otro error, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo. Imagínate unas redes rotas. Si Pedrito hubiera tenido plata, pues bueno, todo. Imagino que Pedro dejó unas redes que tenía que remendarlas cada que se iba a pescar, ropas malolientas. Señor, lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Y miren la expresión, entonces nosotros, ¿qué vamos a recibir de recompensa? Es una salida en falso. Gloria al Señor. Es una salida en falso. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro sacó una espada? Si hubiera tenido un fusil MK, ay, pobre Pedrito, se acerca la turba para coger a eso y saca Pedro esa espada, amigo. Yo soy evangélico, pero esta espada no es evangélica. Lo que hacen muchos cristianos,
Yo soy evangélico, pero a ver con cuántos es. ¿Cuántos evangélicos empuñan las manos? ¿Cuántos evangélicos le pegan a la mujer? No me digan amén. ¿Cuántos evangélicos trapean la casa con la esposa? Y aquí en la iglesia, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, con él me voy. Y cuando llega a la casa, la esposa es la trapeadora de la casa. Y son evangélicos. ¿Por qué? Porque nos hace falta unción. La unción produce temor de Dios. La unción produce santidad. La unción produce una vida diferente. Ensáyelo, ensáyelo. El día que usted me entienda, hermano, y que nos llenemos del Espíritu, esta iglesia va a ser preciosísima, hermosísima. Aquí va a haber derramamiento del Espíritu Santo, van a haber sanidades, cojos se van a levantar, paralíticos. Yo sé que así puede ser, pero depende de nosotros, hermano. Hoy podemos empezar en el nombre del Señor. Esta noche puede haber una gran fiesta aquí. Gloria al Señor. Sacó una espada y usted sabe lo que pasó. Otro error de Pedro. Negó a Jesús 3 veces, bajo maldición. Dice que Pedro blasfemó, negando a Jesús. Yo no conozco a ese tipo, no sé quién es. Y lo maldijo, y andando con Jesús. Pero eso fue antes de recibir el bautismo del Espíritu. Ya usted ve a Pedro después del día de Pentecostés y ni se diga. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la diferencia de una persona antes de recibirlo y la diferencia después de recibirlo? Hermano, nosotros somos débiles en la carne, tenemos muchas debilidades, muchas. Es problema de todos, no es problema suyo, es más de todos. Por eso necesitamos el poder de Dios. Esta noche en el primer culto sigo hablando de esto, hermanos, para que empecemos la fiesta esta noche. Venga solo con el corazón dispuesto. Abra su corazón, que el Dios de nosotros es sensible, maravilloso, misericordioso y bueno. Comencemos esta mañana, colóquese de pies. Cantamos ese himno que estamos hablando en el aposento alto. A ver, digan gloria a Dios, hermanos. A ver, las manos. Ayúdenme a cantar con ánimo. En un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa.